Javier era un hombre común, de esos que se pierden entre la multitud. Con unos ojos marrones que reflejaban un mar de emociones y una sonrisa nerviosa, se enfrentaba a un momento crucial en su vida. Desde hacía semanas, había estado pensando en los papeles que debía firmar. Estaba decidido a cambiar su situación laboral y mejorar su vida, pero el miedo lo acompañaba como una sombra. La sala estaba llena de sus amigos y familiares, quienes siempre habían sido parte de su círculo cercano. Sin embargo, hoy el ambiente no era amigable. Mientras él se preparaba para firmar, las risas y los comentarios burlones comenzaban a fluir entre ellos. ¿De verdad crees que esto va a funcionar?, decía uno con una risa despectiva. Otro, más cercano, le lanzó una mirada de desaprobación, como si su decisión era un error monumental. A pesar de todo, Javier sabía que esta era su oportunidad. Desde hacía tiempo soñaba con iniciar su propio negocio y dejar atrás el trabajo monótono que le robaba la energía y la pasión. Así que respiró hondo, sintió el peso de las miradas en su espalda y se acercó a la mesa donde estaban los papeles. Con cada paso que daba hacia la firma, sus pensamientos se agolpaban, ¿era este el momento adecuado? ¿Las risas significaban que estaba equivocado? Pero una pequeña voz dentro de él le decía que avanzar era lo único que podía hacer. Sin embargo, lo que no sabía era que alguien muy importante estaba observando desde atrás, preparado para intervenir en el momento preciso. La sala donde se encontraba Javier estaba decorada con globos y pancartas de ánimo, pero la atmósfera se sentía tensa y llena de risas burlonas. Sus amigos, que usualmente eran su apoyo, parecían no entender la gravedad del momento. Algunos estaban sentados en bancos de madera, intercambiando miradas cómplices mientras otros reían a carcajadas, como si se tratara de un chiste que solo ellos conocían. Comentarios sarcásticos como «buena suerte con eso» resonaban en el aire, haciendo eco de la inseguridad que ya habitaba en la mente de Javier. En una esquina, su hermana lo miraba con preocupación, insegura sobre qué pensar. Sabía cuántos sacrificios había hecho Javier para llegar hasta aquí, pero las palabras desalentadoras de los demás la hacían dudar. Ella deseaba apoyarlo, pero el ruido a su alrededor era ensordecedor y hacía más difícil concentrarse. Mientras tanto, los niños correteaban alrededor, ajenos a la tensión adulta, sus risas inocentes contrastaban drásticamente con el ambiente cargado de incertidumbre. A medida que Javier se acercaba a la mesa con los documentos, podía sentir las miradas incrédulas sobre él, como si estuviera a punto de cometer un gran error. Pero lo que no sabía era que cada risa escondía una mezcla de sorpresa y escepticismo, nadie creía que él pudiera cumplir su sueño. Esa falta de fe lo hería, pero también encendía una chispa dentro de él que le decía que debía seguir adelante, a pesar del bullicio y las risas que lo rodeaban. Mientras Javier se preparaba para firmar los documentos, su mente comenzó a divagar hacia recuerdos pasados que lo habían llevado hasta este momento. Recordó su infancia, cuando soñaba con ser un empresario exitoso, inventando juegos y vendiendo limonada en la puerta de su casa. Eran tiempos sencillos, llenos de risas y creatividad, donde la opinión de los demás no importaba. Sin embargo, a medida que creció, las expectativas de la sociedad comenzaron a pesar más que sus sueños. Pensó en las veces que había abandonado proyectos por miedo al fracaso, sintiendo que no tenía el apoyo necesario. Las burlas de sus amigos resonaban en su mente como ecos de esos momentos perdidos. Siempre ha sido un soñador, le decían, y eso le hacía dudar de sí mismo. Javier había decidido dejar atrás su trabajo monótono y arriesgarse, pero las risas que escuchaba ahora eran un recordatorio doloroso de esa voz crítica en su cabeza. Sin embargo, también recordó a su madre, quien siempre lo animaba a perseguir sus pasiones. Ella le decía, «Nunca permites que otros apaguen tu fuego interno». Con esa frase resonando en su corazón, Javier sintió la determinación resurgir dentro de él. Sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo. A pesar del escepticismo a su alrededor, estaba decidido a demostrar que sus sueños podían hacerse realidad, aunque aquellos que reían no lo entendieran. Mientras Javier se sumía en sus pensamientos, una figura del pasado observaba desde las sombras de la sala. Era Marcos, un viejo amigo de la infancia que había estado presente en muchos de esos momentos felices que Javier recordaba.
A diferencia de los demás, Marcos siempre había creído en el potencial de Javier, aunque la vida los llevó por caminos distintos. Su presencia era casi fantasmal, estaba allí, pero nadie parecía notarlo entre la multitud bulliciosa. Marcos había llegado temprano a la reunión, habiendo escuchado rumores sobre la decisión de su amigo. Desde un rincón, pudo ver cómo los demás se reían y dudaban de las intenciones de Javier, y eso le causaba una mezcla de tristeza y determinación. Él sabía lo que significaba para Javier este paso, no solo era un documento, sino una declaración valiente frente a los miedos y limitaciones. Mientras observaba a su amigo prepararse para firmar, Marcos recordó las muchas noches que pasaron soñando con un futuro brillante lleno de posibilidades. Se preguntó si había hecho lo suficiente para apoyar a Javier durante esos años en que habían estado alejados. Decidió que era el momento adecuado para intervenir, su amigo necesitaba refuerzo. Con un profundo suspiro y decidido a hacer sentir su presencia, comenzó a avanzar entre la multitud. Los murmullos y risas no disminuyeron, pero él estaba listo para hablarle a Javier y reavivar esa chispa de confianza que todos parecían ignorar. Sabía que el apoyo incondicional podría cambiarlo todo en ese crucial momento. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Javier miró los documentos que tenía frente a él. Las risas de sus amigos resonaban como un eco distante, y, por un momento, se sintió abrumado. Pero recordando el apoyo de su madre y la visión de un futuro mejor, se dio cuenta de la verdadera razón por la que estaba allí, no solo era una firma, sino una puerta abierta hacia un nuevo horizonte. Ese contrato representaba su sueño hecho realidad, iniciar su propio negocio de catering. Desde hacía tiempo, Javier había encontrado su verdadera pasión en la cocina, creando platillos únicos que hacían sonreír a todos. Sin embargo, siempre había temido dar el salto y dejar atrás la estabilidad de su trabajo actual para dedicarse a algo tan incierto. Pero aquella oferta era la oportunidad que tanto había esperado. Se trataba de un contrato con una empresa local que le permitiría mostrar su talento y llevar su pasión al siguiente nivel. Mientras pensaba en ello, sus amigos seguían burlándose, sin saber lo que realmente estaba en juego para él. Eran solo palabras vacías para Javier, él sabía que lo que iba a hacer era mucho más significativo. La risa se convertiría en admiración cuando demostrara que sus sueños podían ser alcanzados. Así, con determinación renovada y el recuerdo del apoyo incondicional de quien realmente creía en él, tomó la decisión de firmar los papeles y dar comienzo a esta nueva etapa en su vida. En el instante en que Javier levantó el bolígrafo para firmar, Marcos decidió que era el momento adecuado para intervenir. Con paso firme, se movió entre la multitud, ignorando las risas que aún resonaban a su alrededor. La atmósfera hostil no lo detuvo, sabía que su amigo necesitaba un apoyo inesperado y un recordatorio de que no estaba solo en este camino. Marcos se acercó a Javier justo cuando éste iba a plasmar su firma en el papel. Con una voz clara y segura, dijo: «Espera un momento, amigo». La atención se desvió hacia él, y las risas se apagaron lentamente mientras la curiosidad los envolvía. Todos reconocieron a Marcos, quien había sido un pilar en la vida de Javier en su infancia y un amigo leal. «Lo que estás a punto de hacer es algo grandioso», continuó Marcos, con una mirada decidida. «No dejes que las palabras de otros te frenen. Este es tu sueño y tu oportunidad de brillar». Con esas palabras, Javier sintió como el peso de las burlas se aligeraba y una nueva confianza comenzaba a surgir dentro de él. Marcos había estado observando todo desde el principio, y sabía cuánto significaba este momento para su amigo. Mientras la sala seguía en silencio, Javier miró a Marcos con gratitud. Esa intervención había llegado justo a tiempo, reafirmando su valor. Finalmente, con una sonrisa en el rostro y renovada determinación, Javier firmó los documentos, listo para comenzar su nueva aventura. La intervención de Marcos cambió el ambiente de la sala en un instante. Los murmullos se convirtieron en un silencio expectante mientras todos los presentes comenzaban a reconocer la figura del viejo amigo de Javier. Algunos se miraban entre sí, recordando historias del pasado compartido entre los tres. La curiosidad se apoderó de ellos al darse cuenta de la conexión profunda que existía. A medida que Marcos hablaba, las risas burlonas se desvanecieron y muchos comenzaron a sentir un atisbo de vergüenza por haber menospreciado el sueño de Javier.
La reputación de Marcos como un hombre sabio y exitoso lo precedía, y su presencia allí no era casualidad. Había sido una figura inspiradora para muchos en su juventud, incluido Javier, y ahora estaba brindándole el apoyo que tanto necesitaba. Uno de los amigos que había sido más sarcástico, al notar la seriedad en las palabras de Marcos y el cambio en la actitud de Javier, comenzó a reflexionar sobre su propia vida. Su expresión pasó de la burla a una mezcla de admiración y arrepentimiento. Tal vez no entendemos lo que significa esto para él, murmuró, mientras otros asentían con la cabeza. El ambiente se tornó más cálido y esperanzador. Las miradas de escepticismo se transformaron en un atisbo de respeto hacia Javier. Él, sintiendo el cambio en la energía de la sala, se dio cuenta de que no solo había tomado una decisión valiente, sino que también había comenzado a ganar el apoyo de aquellos que antes lo habían cuestionado. Con renovada fuerza, se preparó para dar el siguiente paso en su nuevo camino. Mientras Javier observaba a su alrededor, sintió cómo la atmósfera cambiaba de un momento a otro. Las risas burlonas que anteriormente lo habían intimidado habían desaparecido, y ahora había miradas de respeto y admiración dirigidas hacia él. Fue en ese instante cuando comprendió la importancia de tener personas a su lado que realmente lo apoyaran, incluso si los demás no creían en sus decisiones. Recordó las palabras de su madre, quien siempre le decía que los grandes cambios requieren valentía y el respaldo de aquellos que nos quieren. No importaba si algunos amigos se burlaban, lo crucial era contar con el apoyo incondicional de otros, como Marcos, que entendían sus sueños y aspiraciones. Esta revelación llenó a Javier de gratitud y determinación. Se dio cuenta de que, aunque a veces es difícil ignorar las opiniones negativas, era fundamental rodearse de personas que alienten y fortalezcan nuestros objetivos. Las risas del pasado eran solo ecos lejanos, lo que realmente importaba era este momento. El camino por delante sería difícil, pero sabía que no estaba solo. Había quienes creían en él y en su sueño de emprender en el negocio del catering. Con esa nueva perspectiva, sintió una oleada de energía positiva. Javier estaba listo para enfrentar cualquier obstáculo que se presentara, respaldado por amigos verdaderos que compartían su visión. Con cada desafío, creció más fuerte y más decidido a mostrar al mundo lo que era capaz de lograr. A medida que la historia de Javier se despliega, queda claro que las apariencias pueden engañar. En un principio, la sala se llenaba de risas y sarcasmo, reflejando una falta de comprensión por parte de quienes lo rodeaban. Su grupo de amigos no pudo ver más allá de la decisión que estaba tomando. Para ellos, firmar esos papeles era igual a un capricho irreflexivo. Sin embargo, lo que no entendían era el inmenso esfuerzo y la valentía que le había costado llegar hasta ese momento crucial. Marcos, quien había sido testigo silencioso de todo, representaba la verdad oculta detrás de cada risa y cada burla. Su apoyo inquebrantable para Javier fue un recordatorio de que a veces hay más en una historia de lo que parece a simple vista. Este fue un viaje personal lleno de sacrificios, apoyos silenciosos y sueños perseguidos con tenacidad. La transformación del ambiente en la sala también destaca cómo es fácil malinterpretar las intenciones de alguien solo porque uno no comparte su visión. El cambio en la percepción de los presentes refleja una importante lección. Es fundamental tener empatía y apoyar a quienes deciden seguir su propio camino, incluso si ese camino es incomprensible para nosotros. Con la firma de los documentos, Javier no solo iniciaba un nuevo capítulo en su vida, sino que también desafiaba las expectativas y creencias limitantes que lo habían rodeado. La historia se convierte así en un poderoso recordatorio de la importancia del apoyo genuino y del valor que tiene cada sueño, sin importar cuán inalcanzable parezca. Con la firma de los documentos, Javier sintió que una carga se levantaba de sus hombros. La sala, llena de murmullos, ahora resonaba con una energía renovada. Miró a Marcos con gratitud. Su intervención había sido el empujón que necesitaba para seguir adelante. El apoyo inesperado de su amigo no solo le había devuelto la confianza, sino que también lo había hecho reflexionar sobre la importancia de contar con personas que creen en nosotros, incluso en los momentos más oscuros. A medida que se giraba para enfrentar a sus amigos, Javier sintió un nuevo sentido de propósito. Las risas burlonas parecían pertenecer a un pasado lejano. Ahora, estaba impulsado por un deseo ardiente de demostrar que sus sueños eran válidos.
Se dio cuenta de que este no era solo un paso hacia un negocio exitoso, sino una declaración de su compromiso consigo mismo y con quienes siempre lo habían apoyado. Javier respiró hondo y sonrió. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero esta vez lo enfrentaría con valentía y determinación. Estaba listo para demostrar que nunca es tarde para perseguir un sueño y hacer frente a las adversidades. En ese momento, no solo se sentía fortalecido por el apoyo de Marcos, sino también por la certeza de que había elegido seguir su propio camino. Con el corazón lleno de esperanza, Javier salió de la sala decidido a construir su futuro, convencido de que este era solo el comienzo de una nueva y emocionante aventura.